Hola amigos de YouTube, hoy vengo a traerle un pequeño video que es una explicación básicamente de cómo podemos hacer un regulador usando diodo Zener y un BJT, o bien empleando un amplificador operacional y así poder hacer, digamos, una pequeña fuente variable sencilla. En el caso del diagrama que estamos viendo, es el caso en el que tenemos dos diodos Zener de 1 y de 2, que son el 1N4743A y el 1N4734A. Las tensiones de estos diodos, el primero creo que anda por los 13 voltios y el segundo por los 5.6 más o menos. En este caso, para lo que nos permiten estos diodos es establecer un voltaje a la salida, que es aquí donde está el voltímetro, es decir, la salida por emisor, que será el voltaje del Zener menos 0.7 voltios, que es la caída base emisor del transistor BJT. En este caso, Q1 es un transistor BJT TIP 142, que es un transistor que maneja cierta potencia, pero se puede usar cualquier transistor BJT según la corriente que se vaya a manejar. Bien, vamos a explicar un poco el diagrama completo. Aquí tenemos lo que sería la fuente ya rectificada, y en este caso estamos suponiendo una fuente de 18 voltios. R1 sería la resistencia limitadora para lo que son los Zener, la corriente de los Zener, y también para polarizar la base de Q1. C1 entonces es un pequeño capacitor, en este caso lo estamos usando de 1 microfaradio, para filtrar pequeños ruidos que pueden aparecer a la salida. Y R2 va a ser una resistencia que aplicará un pequeño consumo al circuito cuando no se tiene carga conectada. Para calcular los valores podemos, por ejemplo, calcular R1 como una resistencia limitadora de un Zener. Así lo que tenemos que hacer básicamente es restar al valor de la fuente, en este caso 18 voltios, le restamos el valor de uno, digamos, de los Zener. Supongamos que vamos a usar el Zener de 13 voltios. Entonces le restamos 13 voltios, menos 13 voltios, y nos da 5. Eso lo dividimos entre una corriente que vayamos a manejar. Tiene que ser una corriente que esté dentro de los parámetros del Zener, y no tenemos que elegirla muy alta, ya que eso provocará que el Zener disipe más potencia estando en estado siempre de reposo la fuente básicamente. Entonces vamos a elegir una corriente de, por ejemplo, 2 miliamperes. Entonces, como dividí entre 2 miliamperes, me da en kilos, me da 2.5 kilos. Comercialmente se encontrarían 2.2 o 2.7 kilos. Así que voy a poner 2.7 kilos. Bien, variamos aquí, 2.7 kilos. Bien, con esto, voy aquí. Con esto entonces vamos a iniciar la simulación. Ahí vemos entonces que estando el switch hacia el diodo D1, que es el de 13 voltios, aproximadamente tenemos a la salida 12.4 voltios, que como les digo es aproximadamente el voltaje del diodo Zener menos los 0.7 voltios de la salida. Este otro diodo de 5 voltios, si por ejemplo cambio el switch para el diodo de 5 voltios, entonces vemos, de 5.6 voltios, entonces vemos que a la salida hay aproximadamente 5 voltios. Y así, colocando un Zener de base a tierra, para el transistor BJT, usando, en este caso es un NPN, entonces usamos el colector como entrada y el emisor como salida. Bien, nos calculamos aquí, para terminar aquí, podemos establecer, según el voltaje que vayamos a manejar, por ejemplo, a R2, para un consumo, por ejemplo, de 1 miliampere. O sea que si, por ejemplo, vamos a manejar la tensión que calculamos al inicio, los 12 voltios, entonces podríamos poner una resistencia de 12 kilos, que nos daría 1 miliampere aproximadamente, por poner un caso.
pueden dar varios casos. Inclusive si dejáramos el switch, podríamos tener entonces una fuente variable que variaría entre dos valores, 5 voltios y 12.4 voltios. Bien, la resistencia se puede calcular para el valor más extremo, en este caso, por ejemplo, para una corriente promedio, para el diodo de 5 voltios y entonces de 6 voltios, perdón, y entonces utilizarlo para el otro. Eso no es problema y no es un asunto tan crítico, ya que no se supone que vayamos a manejar tampoco demasiada corriente, porque este transistor de acá va a disipar cierta potencia. Normalmente, siendo un transistor lineal, la potencia será de multiplicar la corriente de consumo por la caída que hay en el transistor, donde la caída será el voltaje de la fuente menos el voltaje que sale, que ya le expliqué, ¿verdad?, cómo es que va. Entonces, si multiplican eso, tendrán la potencia del que va a disipar el transistor. Evidentemente, si se va a manejar mucha potencia, hay que montarlo en lo que son disipadores para ese asunto.